Es hora de Altac Solutions por Altac International. Queremos ser su activo más confiable. Este es un espacio para todo director y gerente que desee mejorar el funcionamiento de su empresa y la toma de decisiones. ¡Empecemos! Porque todo lo observamos, queremos comentarte lo bueno, lo malo y lo emitido por empresas auditadas. En el episodio de hoy hablaremos de las tipologías de las auditorías, qué es lo que recomendamos y por qué es importante estas auditorías en sus organizaciones. Nos acompañan el equipo de auditoría de Alta Costa Rica, Fabricio Baltodano, Kimberly Rojas y Stephanie López. Bienvenidos todos. Comencemos. Adelante, Fabricio. Hola a todos, para nosotros es un placer estar aquí y compartir en este espacio con todos nuestros oyentes. Gracias por esa presentación, Brenda. En efecto, hoy vamos a hablar de las tipologías de auditoría y cuál se puede acoplar más a la necesidad de negocio de cada uno de nuestros clientes. Si bien sabemos, en el mundo de las auditorías existen varias tipologías que estudian y analizan los diversos riesgos a los que se pueden exponer las empresas según sea la actividad lucrativa o no, en las que éstas se desenvuelven. En la era de la digitación y la globalización, constantemente se están cambiando las reglas de juego para nuestros clientes, ya sean nuevos modelos de negocio, nuevos impuestos, nuevos sistemas de control y de supervisión, o por qué no, nuevos mercados. Claro, Fabricio. De hecho, es importante mencionarles a los que nos escuchan que de igual manera, así consecuentemente a todos estos cambios que se han realizado, las auditorías también han tenido que ir evolucionando, de tal manera que los mecanismos tanto de revisión y aseveración vayan siempre de la mano, debido a que a su vez esto nos ha ayudado a generar algunos términos que pueden ser un poco claros con respecto a los contenidos que generalmente se expresan. Es correcto, como lo menciona Kimberly, hay términos poco claros para nuestros oyentes, entre los cuales podemos nombrar están auditorías externas, internas, operativas, de control ambiental o de calidad, en este caso, auditorías para entidades públicas o entidades gubernamentales, informáticas o bien lo que se llama TI o tecnología de la información, integrales y auditorías forenses. Y no olvidemos lo que es la auditoría de cumplimiento en NIF y NICS-SP, entre varios términos. En efecto, Steph, y es que de acá nace la importancia de explicarle el alcance y la función que cumple cada una de estas tipologías que nos acabas de mencionar, procurando ampliar el entendimiento de nuestros oyentes y que tengan la información necesaria para optar por el alcance que más se acople a sus necesidades. Muy bien, vamos a hablar de la auditoría más recurrente y más común que podemos escuchar en nuestro ámbito laboral. La auditoría externa. ¿Qué es la auditoría externa? Pues es un análisis llevado a cabo por un contador público independiente de la empresa, que se basa en someter pruebas de control y de cumplimiento en el sistema de información, en los programas, expedientes, documentos de respaldo, para conocer con exactitud la integridad de los registros contables del cliente y así poder dar fe sobre la razonabilidad de los estados financieros en cuanto a la fiabilidad y validez que estos expresan. Claro, Mauricio, como lo indicas, el propósito de una auditoría es brindar una opinión respecto a la expresión razonable de los estados financieros de la entidad, ya sea para el cumplimiento de leyes, condiciones crediticias o instituciones financieras, presentación de los estados financieros a terceros o a inversionistas. Claro, y es importante mencionar que así como tenemos la auditoría externa, también vamos a hablar un poco de la auditoría interna. ¿Qué es una auditoría interna? Bueno, la misma se define como una actividad de aseguramiento, consultoría, tanto objetiva como independiente. La misma es diseñada para agregar valor y mejora a sus operaciones en una organización, ayudando a la misma a alcanzar sus objetivos y aportando un enfoque tanto sistemático como disciplinario, con el fin de evaluar y mejorar la eficacia en los procesos, tanto de gestión de riesgos, control y gobierno. Así es, Kimberly. Muy bien, ya hemos hablado de la auditoría externa y la auditoría interna. Ahora vamos a hablar un poco sobre la auditoría operativa. ¿Qué es la auditoría operativa? Es la evaluación objetiva, constructiva, sistemática y profesional de todas las actividades de los procesos de gestión de una empresa o entidad.
con la finalidad de determinar el grado de eficiencia y eficacia con los que han sido manejados y controlados los recursos en términos generales, de manera tal que se cumplan con las políticas ya implementadas, con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos por la alta gerencia. Así bien, como lo vienen mencionando los compañeros, los otros tipos de auditoría que tenemos es la auditoría gubernamental o para el sector público. La auditoría gubernamental es la de revisión y examen que llevan a cabo las entidades fiscalizadoras superiores de las operaciones de diferentes naturalezas, que realizan las dependencias y entidades de gobierno central, estatales, municipales en el cumplimiento de esos atributos legales. Así es, Stephanie. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la auditoría informática. ¿Qué es la auditoría informática? Es el conjunto de procedimientos y técnicas que nos sirven para evaluar un sistema informático en base a las normas establecidas por la administración. Estas pruebas de control y aseveramiento pueden ser tanto para el hardware, es decir, el equipo, como para el software, ya sean aplicaciones informáticas o sistemas. En efecto, como lo mencionas, Fabricio, me parece importante mencionar que las auditorías pueden tener distintos objetivos, como lo pueden ser analizar las eficiencias de un sistema informático, verificar el cumplimiento de una normativa, revisar la gestión adecuada de los recursos existentes, ya que esto son habituales en los proyectos en los que se debe auditar un sistema en base a la normativa para que sea homologado más tarde. Como parte del proceso de la revisión de auditoría de TI es tomar la normativa a aplicar en base al tipo de sistema desarrollado y ver punto a punto que se vaya cumpliendo conforme a lo que estipula las leyes. Claro, Stephanie, también es importante mencionarles que como existen todos estos tipos de auditoría, vamos a hablar un poquito de la auditoría integral. Es común que hablemos de la auditoría integral más que todo en los países que son industrializados, ya que estos tienen una aplicación en un ámbito de control gubernamental. Pero en sí, la auditoría integral no es más que la integración de la auditoría financiera con la auditoría de gestión y la auditoría de cumplimiento. Es el examen crítico, sistemático y detallado de los sistemas de información financieros, tanto de gestión y de manera legal, de una organización, realizando con independencia y utilizando técnicas específicas. Es correcto, Kimberly. Y es que con el propósito de emitir un informe profesional sobre la razonabilidad de la información financiera, la eficiencia, eficacia y la economía en el manejo de los recursos y el apego a las operaciones económicas a las normas contables, administrativas y legales que le son aplicables para la toma de decisiones que le permitan a la administración la mejora de la productividad de la misma. Ahora bien, les vamos a conversar un poco más sobre lo que es la auditoría ambiental. La auditoría ambiental son revisiones que se hacen en las operaciones de los procesos de la compañía para determinar el cumplimiento de las reglamentaciones ambientales, ya que surgen como una norma de control para frenar todo ese desgaste y ese exceso de contaminación que a menudo los grandes emporios empresariales ejercen sobre el medio ambiente. Su objetivo, pues, es reducir los daños que generan las actividades de producción al medio ambiente. Como lo mencionas, Fabricio, lo que es la realización de una auditoría en control ambiental o de calidad es el ente regulador que busca obtener información sobre las funciones operativas de la organización, con el fin de poder vigilar, programar, subsanar las prácticas en alguna manera resulten contraproducentes en el entorno, y en ese sentido las auditorías pueden llevarse a cabo en edificios, sitios de construcción, desarrollos industriales y bien comerciales. También pueden efectuarse en actividades y procedimientos, estudios de riesgo y en operativa de ingeniería. Y parte de lo que es importante mencionar que las auditorías ambientales se basan como principalmente en lo que es la norma ISO 14001. Claro, ahora les vamos a hablar un poco de la auditoría forense. La auditoría forense es un análisis profundo y exhaustivo. El mismo tiene como objetivo participar en la investigación de fraudes, actos conscientes y voluntarios, de los cuales se eluden las normas legales. La misma se desarrolla a través de técnicas de investigación criminalísticas. Estas se integran con la contabilidad,
con conocimientos jurídicos, asimismo con las habilidades en áreas financieras, con el fin de proporcionar información y opiniones ante la justicia. Y bien como lo menciona Kimberly, lo que es la auditoría forense es una técnica de gran utilidad y colabora con la investigación de cuerpos de abogados, policiales, departamento de investigación, lo que es fiscalía y judicial, permitiendo establecer posibles actos ilícitos o delitos. Muy bien, compañeras. Finalmente, vamos a hablarle a todo nuestro público oyente sobre la auditoría de cumplimiento. La auditoría de cumplimiento consiste en la comprobación y revisión de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole en el objetivo de establecer que se han realizado conforme a las normas legales, estatutarias, de procedimientos que les son aplicables, o por qué no, en el cumplimiento de las normas internacionales de información financiera, para el caso de América Latina, ya que sabemos bien que para Estados Unidos la base contable de ellos son las US GAAPs. Ahora bien, si desean profundizar sobre el alcance de alguna de estas auditorías o si desea confirmar si cumple con lo que están buscando, los invitamos a contactarnos en Altac Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a Fabricio Baltodano, Kimberly Rojas y Stephanie López, equipos de auditoría de Alta Costa Rica, por nombrarnos las tipologías de auditoría, las que recomendamos y evidenciamos por qué son importantes. Gracias a nuestros invitados y oyentes por acompañarnos el día de hoy a descubrir nuevas soluciones para nuestros negocios. Los esperamos en el siguiente episodio. No olviden que pueden encontrarnos en las redes sociales como Altac International y Altac Latam. Queremos ser su activo más confiable. Nos vemos.